La sesión de hoy se llama Comprendiendo Windows Azure Connect. Mi nombre es Ricardo González, yo soy consultor en arquitectura de software y procesos de desarrollo de software en Synergy Technology and Process Consulting. Soy MVP en C++ y .NET y compañías en las áreas de definición de arquitectura, evaluación de arquitectura y diseño de software, además de la definición de prácticas y procesos relacionados al desarrollo de software. Eso es principalmente mi labor en diferentes sectores, sector financiero, sector de salud, telecomunicaciones, bueno, en empresas de diferentes niveles. Aquí están mis links de contacto por si en un futuro requieren algún tipo de consulta, aclaración respecto a lo que estamos viendo en el tema de hoy. Pues, como les decía, pues vamos a tratar hoy Windows Azure Connect, pero pues nos vamos a contextualizar un poco más al principio pues vamos a revisar un poco de los escenarios que nosotros podemos tener cuando estamos pensando en aplicaciones en la nube, que no es simplemente tener pues hosteada nuestra aplicación en los data centers de la plataforma de Windows Azure. Muchos escenarios no son así de sencillos. Muchos escenarios necesitamos interconexión entre diferentes componentes, algunos locales, algunos remotos, algunos fuera de la plataforma de nube que estemos utilizando. Entonces, digamos que vamos a ver cómo podemos utilizar la funcionalidad de Windows Azure Connect para resolver algunos de esos escenarios relevantes que se pueden presentar. Entonces, empecemos revisando precisamente esos diferentes escenarios y hay que tener claro un poco tener más claro los diferentes escenarios de despliegue que nosotros tenemos. Entonces, generalmente lo que nosotros encontramos en muchas organizaciones son escenarios on-premise. Escenarios on-premise se presentan cuando la organización tiene desplegada toda su plataforma tecnológica internamente, en los cuales pues tienen su propio data center, allí tienen todo un departamento de tecnología y operaciones que hace todas las tareas de provisionamiento, mantenimiento, despliegue y operación como tal de dicha plataforma. Digamos que este escenario tiene tiene sus ventajas, sus desventajas. La ventaja de pronto más fuerte es el tema de control completo. En este escenario yo puedo controlar al detalle todos los elementos de mi infraestructura tecnológica y mis aplicaciones, pero pues también tiene unas desventajas que son precisamente las que nosotros podemos lograr fácilmente con los escenarios de nube, como el tema de administración, operación, actualizaciones, provisionamiento, que pues digamos que a la larga puede ser mucho más barato utilizar los escenarios de nube que los escenarios on-premise. Por otra parte, entonces ya en los escenarios de nube hay varias modalidades. Hay modalidades en las que pueden ser on-premise u off-premise, que significa que hoy en día ya Microsoft provee la plataforma completa de Windows Azure para que uno la compre. Uno puede comprar un container marcada como Windows Azure y básicamente es esa misma infraestructura que yo la puedo instalar en mi propio data center. Entonces es una plataforma de nube, pero desplegada on-premise.
O, por ejemplo, algún ISP podría comprar esos containers y en su data center hospedar la plataforma Windows Azure, pero pues digamos que, por ejemplo, con acceso dedicado a sus clientes. Entonces, eso es un escenario en el que podemos tener mixto la misma plataforma de Windows Azure y el escenario off-premise, que es 100% en los data centers de Microsoft, que están desplegados pues, por todo el mundo, con los servicios de Content Delivery Network, que nos facilita, pues nos provee acceso a los recursos estáticos de forma más eficiente. Y en ellos, pues nosotros podemos tener escenarios de facturación por consumo o por suscripción. ¿Qué significa? Que yo puedo decir, bueno, yo contrato el servicio, pero solo pago por las horas de despliegue que yo tenga. O puedo tener una suscripción en la cual yo tengo hasta cierto cupo de consumo disponible y ya después se va facturando por consumo adicional. Entonces, digamos que cuando estamos pensando en migrar a la nube, empiezan a aparecer una serie de factores súper importantes que determinan las características de las aplicaciones, cómo se deben interconectar, cómo se deben desplegar, pues una serie de requerimientos en diferentes aspectos. Entonces, ¿qué aspectos son? Toda esa información que normalmente en muchos casos uno encuentra que se almacena en memoria en el mismo proceso de ejecución de ASP.NET, por ejemplo, no puede mantenerse así, porque recordemos que en la nube lo que nosotros tenemos es nuestra aplicación desplegada en muchas máquinas y cada request puede ser atendido por diferentes máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Que la sesión tiene que estar disponible desde todas las máquinas. Luego, si la tenemos en el proceso, pues no se podría compartir. Entonces, tener en cuenta el manejo del estado. Pensar las aplicaciones, diseñarlas para poder escalar horizontalmente. ¿Qué es escalar horizontalmente? En vez de, si necesito más capacidad de procesamiento, comprar una máquina más grande, en vez de hacer eso, que es mucho más costoso, máquinas. Y esa capacidad de la aplicación para poder escalar es importantísima. Otro elemento es qué tan sensibles son mis datos. Yo puedo hospedar mis datos allá, es información privada, es información confidencial, debo encriptarla o definitivamente no la puedo hospedar allá, la tengo que hospedar acá. Los elementos de conectividad, precisamente por ejemplo relacionados a la sensibilidad de los datos. Si yo tengo datos, si yo hospedo mis datos acá, necesito poder conectarme desde Windows Azure y poder ver esos datos para que las aplicaciones funcionen. Si necesito portabilidad, en algunos escenarios podrá requerirse la portabilidad entre plataformas de nube. La latencia, ese tiempo que nos cuesta la comunicación entre los diferentes componentes. Y elementos de regulación y cumplimiento, que es el tema de legislación. Por ejemplo, cada país tiene algunas reglas sobre el mantenimiento de datos privados, datos personales de los clientes, de las empresas. Pueden o no pueden ser hospedados fuera del país, cosas de ese estilo, cosas de acuerdos de servicio que se dan cumplir. Entonces, esos son algunos de los elementos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando pensamos en migrar o pasar nuestras aplicaciones a la nube o desarrollarlas, pensando directamente en la nube. Y pueden haber casos sencillos, como simplemente websites en los cuales yo tengo información pública que pues realmente no requiere mayor cantidad de recursos, eventualmente una base de datos, una capacidad de desplegar aplicaciones web y puede ser suficiente. En otros casos, y en la mayoría de los casos, no es tan fácil. Precisamente por los aspectos que acabamos de mencionar, pues entonces resultan apareciendo restricciones, por ejemplo, de sensibilidad de datos, de conectividad, de regulación, que implican que la arquitectura de nuestras aplicaciones no es tan sencilla y no es tan simple como la que puede ser de un website público en general. Entonces, todos estos elementos determinan las características
que requerimos en nuestra aplicación. Y entonces, pues cada uno de ellos nos da, pues, digamos, requiere de cierta funcionalidad específica que nos facilite la tarea, ¿sí? Entonces, Windows Azure, la plataforma, tiene una serie de servicios que nos van a permitir interactuar o resolver estos elementos, estos problemas, estos aspectos presentes en nuestra aplicación de diferentes maneras. El problema en el que nos vamos a centrar el día de hoy es la conectividad y es lo en lo que se enfoca Windows Azure Connect, ¿sí? Y pues digamos que el requerimiento previo importante es tener como claridad cuál es la topología, la arquitectura de conectividad que yo requiero para mi aplicación, qué recursos están en Windows Azure, qué recursos no están en Windows Azure, cómo es la comunicación entre esos recursos. Son esos aspectos los que son relevantes para Windows Azure Connect. Independiente de los otros, que también son supremamente relevantes para cualquier aplicación, pero entonces Windows Azure Connect es el que está enfocado en la conectividad intra-aplicaciones e interaplicaciones. También hablamos pues, que hay diferente funcionalidad y de nuevo diferentes tecnologías que provee Windows Azure para resolver los problemas. Por ejemplo, la sincronización entre datos en la nube y on-premise o los datos locales en nuestro data center corporativo, ¿sí? Entonces hay servicios como SQL Azure Data Sync, ¿sí? Que es básicamente nos permite, basados en el Sync Framework, implementar un modelo de sincronización de datos entre SQL Azure y SQL On-Premise o Data Source, fuentes de datos On-Premise en general. La conectividad y mensajería a través, pues a nivel de aplicación, la resuelve un servicio llamado el Service Bus, el App Fabric Service Bus, que básicamente es un modelo de un ESB que me permite conectividad entre servicios, entre endpoints de servicios en diferentes ubicaciones. Eso ya lo vamos a ver. Pues no, en realidad nos vamos a centrar en otro aspecto, pero es otro elemento de conectividad más orientado al tema de mensajería entre las aplicaciones. El tema de seguridad, ¿sí? Entonces, manejo de identidad y manejo y control de acceso de usuarios a nuestras aplicaciones. Facebook para autenticar a mis usuarios. Entonces cualquier usuario que tenga un perfil en Facebook podría ingresar a nuestra aplicación y nosotros podríamos, no sé, mapearlos a roles, bueno, diferentes tareas relacionadas a la seguridad, y eso lo hace el Access Control Service, ¿sí? Y Identity Foundation, Windows Identity Foundation WIF. Son servicios, tecnologías que nos permiten integrar los elementos de seguridad de nuestras aplicaciones e integrar tanto funcionalidad en la nube como on-premise, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, yo autenticar mis aplicaciones en la nube con usuarios de mi dominio interno. Eso lo puedo hacer. La conectividad segura de red, ¿sí? Y esto es lo que nos provee Windows Azure Connect. Conectividad de bajo nivel, a nivel de IP, no a nivel de mensajería, no a nivel de identidades, no a nivel de sincronización de datos, sino a nivel de conexión de red. ¿Okay? Entonces, este es el servicio que se encarga de esa funcionalidad, Windows Azure Connect.
y es en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Fíjense que cada uno de estos servicios resuelve problemas diferentes. Y es importante, o sea, aquí lo importante es entender cuándo se debe utilizar qué cosa. No todos los servicios sirven para lo mismo ni resuelven el mismo problema. Entonces, ¿qué es Windows Azure Connect? Es un mecanismo que nos permite establecer conexiones seguras entre la nube y mi plataforma on-premise. Y se basa en los protocolos de IP, IPv4 y IPv6. ¿Sí? Entonces, ¿qué escenarios tenemos comunes para la utilización de Windows Azure Connect? Entonces, supongamos una aplicación empresarial que fue migrada a Windows Azure, pero por algún tema de regulación, yo no puedo hospedar mis datos en SQL Azure, porque están en un data center en Estados Unidos y la ley no me permite. Entonces, yo necesito conectarme al SQL Server que tengo on-premise. Entonces, ese es un escenario de utilización de Windows Azure Connect. Permitiría a un rol de Windows Azure conectarse a un servidor en on-premise en mi data center. La conexión de una aplicación en Windows Azure a un directorio activo corporativo. ¿Sí? No autenticar usuarios de la aplicación al directorio activo. Ese no es el escenario porque eso lo hago con ACS, sino hacer esos roles de Windows Azure parte de mi dominio. También la administración remota y solución de problemas en roles de Windows Azure. Conectarme de forma segura a esos roles de Windows Azure para poder configurar y administrar dichos roles. Todo esto, lo que nos permite Windows Azure Connect es que sea un trabajo bastante sencillo, que sea administrable fácilmente y configurable fácilmente, tanto para los roles de Windows Azure como para mis máquinas on-premise. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es lo que nos permite. Nosotros tenemos en esta sección, en la sección ovalada, tenemos pues tanto nuestros servidores como nuestros laptops o máquinas, desktop machines, que requieren conectarse a Windows Azure de forma segura o que exponen algún servicio desde que es requerido por Windows Azure. ¿Sí? Son son escenarios posibles de utilización de Windows Azure Connect. Entonces, básicamente, ¿qué puedo hacer con esto? Yo puedo tomar mis roles de Windows Azure, recordemos mis web role, worker role, VM role, los puedo conectar y los puedo configurar muy fácilmente a través de la definición del servicio con máquinas on-premise. Ese es el modelo de servicios. El modelo de servicios es la configuración que yo le defino a nuestro rol. Me permite a las máquinas locales conectividad utilizando un componente que se llama el Windows Azure Connect Agent, el agente. El agente básicamente es un componente que se instala y que lee la configuración de nuestro servicio de Windows Azure Connect desde nuestra suscripción allá desde el site de Windows Azure Connect y se configura automáticamente para hacer la conexión. Toda esa política de red se configura y se administra a través del portal de Windows Azure. Eso pues entonces nos da un control total, supremamente granular de la conectividad. ¿Sí? Y pues la configuración cuando ya se instala es completamente automática. Entonces se crean túneles a través de los firewalls utilizando IPsec y se establecen conexiones punto a punto entre los endpoints. La resolución de nombres es a través de DNS. Entonces, bueno, y utiliza los nombres físicos de las máquinas. Entonces,
yo puedo, mis máquinas con su nombre on-premise son visibles para cuando yo quiero utilizar Connect en un servicio que tengo en Windows Azure, entonces yo necesito habilitar uno más de sus roles para poderse conectar. Entonces recordemos que los tres tipos de roles que existen en Windows Azure. El Web Role, que es para hospedar aplicaciones y servicios que están expuestos en Internet y que utilizan Load Balancer y todo esto. El Worker Role, que normalmente se utiliza para procesamiento no interactivo, ¿sí? Y los roles de máquina virtual. Los roles de máquina virtual que nos permiten es conceder roles diferentes para cada uno. En el Web Role y en el Worker Role, lo que incluye es un plugin. Un plugin que no es el agent, no es el mismo agente que acaba de mencionar. Es un plugin, el plugin de Connect, que lo que hace, uno lo que hace es configurar en el modelo del servicio, decirle, oiga, cuando se despliegue allá en Windows Azure, integre el plugin de Connect. Y automáticamente el App Fabric lo que hace es que cuando está desplegando ese rol, automáticamente le conecta el plugin y lo configura de acuerdo a lo que yo haya especificado en el modelo del servicio. En un rol de máquina virtual, entonces el proceso es diferente. Lo que se hace es que cuando yo estoy preparando mi disco, mi imagen de la máquina virtual, yo instalo el agente de Connect. El agente es el componente que yo descargo para conectar aplicaciones, máquinas on-premise, ¿sí? Y lo instalo ahí mismo en la máquina virtual. Luego de instalado en esa máquina virtual, ahí sí puedo subir esa máquina virtual y desplegarla en Windows Azure. Entonces, cuando se inicia la instancia del rol, del worker role y del VM role, como está en la configuración del modelo de servicio, está definida la utilización de Windows Azure Connect, entonces él automáticamente, la App Fabric automáticamente lo despliega y se empieza a ejecutar. Lo mismo para las máquinas, para los roles de máquina virtual. ¿Sí? Entonces el agente se instala y se configura en el momento del despliegue de la máquina. Ese agente de Connect se configura a través del archivo de configuración del servicio y requiere un parámetro. Hay un único parámetro que se requiere, que es el Activation Token. Ese Activation Token es como una identificación, es la identificación del servicio de Connect en mi suscripción. Entonces recuerden que para utilizar Windows Azure yo tengo una suscripción en la cual pues, los diferentes servicios pues, son activados, son configurados. El servicio de Connect entonces crea un identificador que es el Activation Token. Ese es el único parámetro que se requiere para el agente de Windows Azure Connect, que es el que instalamos on-premise. Y hay otros parámetros que son opcionales, que tienen que ver con la administración de directorios activos. Por ejemplo, cuando yo requiero que mis roles de Windows Azure se conecten en directo a un directorio activo, pues hay una serie de parámetros que yo debo configurar. Pero el único requerido para poder establecer conectividad es el Activation Token. ¿Okay? Y vamos a ver cómo funciona. O sea, cuando yo hago el despliegue en mis máquinas on-premise, es decir, cuando voy a colocar el agente de Connect en mis máquinas on-premise que requieren conectividad con los roles de Windows Azure, entonces yo puedo utilizar dos formas de instalación. Una es
La instalación basada en web, que lo que hago es descargar, obtener un URL de descarga del agente de Connect desde mi portal de administración de Windows Azure. Y ahí él arma el URL automáticamente y lo embebiendo el token de activación. El Activation Token lo embebe de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo instalo ese paquete, él ya tiene configurado ese token de activación. O puede utilizar el paquete de instalación que lo que hace es que utiliza una llave de registro de Windows para obtener el token de activación. Si mi token de activación cambiara, pues yo tendría que cambiar ese valor en el registro. Este escenario, el de paquete de instalación, se utiliza cuando, por ejemplo, yo requiero hacer despliegue de software en varias máquinas y tengo algún tipo de herramienta que me permite hacer ese despliegue, ¿sí? SMS o pues diferentes aplicaciones que me permiten hacer ese despliegue automático en mi red corporativa. Entonces, ¿cómo hacemos esa configuración? Ay, se me fue este slide duplicado. Jejeje. Ah, no, me subí, qué pena. Ok, entonces una vez desplegado el agente de Connect, entonces aparece un icono en la barra de tareas de Windows que nos indica el estado de la conexión y que él está ahí me permite directamente desde ese icono refrescar las políticas de red configuradas en mi portal de Windows Azure. Y él se encarga automáticamente de hacer todas las tareas de conectividad, ¿sí? Él crea un adaptador de red, una tarjeta de red virtual que se conecta al servicio de Connect, el Connect Relay, ¿sí? Que es como un intermediador para la conexión entre on-premise y Windows Azure, y configura todas las políticas de IPsec para poder establecer esa conexión. Entonces él crea una dirección IPv6 local, que es la que se utiliza para conectarse con mis roles de Windows Azure. Él automáticamente hace la sincronización de la política de red. Ahorita vamos a ver cómo se ve, cómo se instala, cómo se configura en un rol para que lo veamos ejecutando. Bueno. Toda la administración se realiza a través del portal de Windows Azure y se hace a nivel de la suscripción. Entonces, si yo tengo múltiples suscripciones, pues tengo múltiples configuraciones de Connect. Y yo puedo establecer Connect, o sea, utilizar Connect a nivel de suscripción. Definir todas las políticas a nivel de la suscripción, no intersuscripciones. Y existe, pues digamos, la forma en que se hace esa administración es a través de grupos. Entonces yo creo grupos que identifican mis máquinas locales. Esas máquinas locales pueden ser servidores, pueden ser desktops, pueden ser diferentes tipos de servidores o estereotipos de servidores que yo tenga en mi organización. Y hay unas restricciones interesantes, pues que es importante tenerlas en cuenta, y es que una máquina local solo puede pertenecer a un grupo a la vez. O sea, una máquina no puede estar en dos grupos simultáneamente. Y cuando yo instalo el Connect Agent en una máquina local, una máquina on-premise, esa máquina por defecto no queda en ningún grupo, no queda configurada en ningún grupo. Entonces yo tengo que adicionar esa máquina al grupo que yo requiera. ¿Okay? Los roles de Windows Azure, entonces yo configuro sus endpoints para que se conecten a un grupo on-premise o a los diferentes grupos on-premise. No necesariamente uno solo, puede ser varios grupos on-premise. Algo importantísimo que yo no puedo hacer con Connect y que Connect está hecho para eso es la conexión entre roles de Windows Azure. Por ejemplo, la conexión entre un web role y un worker role no se hace con Azure Connect. Se hace con los mecanismos que están predefinidos para eso. ¿Qué mecanismos hay? Mecanismos de colas,
mecanismos de storage, Azure Storage, o mecanismos de endpoints internos, los endpoints internos. Esos son los mecanismos que se utilizan para conectarnos entre roles de Windows Azure, pero no Azure Connect. Azure Connect es para conectarme on-premise con Windows Azure o Windows Azure con on-premise. Entonces es importante, ¿no?, el escenario en que se utiliza. Adicionalmente a la definición de los grupos que mencionaba hace un momento, también puedo crear reglas que me permiten conectar diferentes grupos entre sí. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un grupo que son mis desktops y otro grupo que son mis servidores y establecer conexión entre ellos. O también podría hacer que la conectividad entre las máquinas de un mismo grupo se permita. Es decir, por ejemplo, yo tengo, en un grupo puedo tener 2 desktops y puedo decir que en ese grupo las máquinas se pueden interconectar. Entonces, esos 2 desktops pueden estar conectados entre sí. ¿Cuándo me sirve eso? Por ejemplo, cuando yo tengo desplegadas máquinas en diferentes ubicaciones físicas o cuando tengo clientes móviles. ¿Qué sucede? Que yo no sé en qué ambiente de red, en qué escenario de red va a estar desplegado ese cliente. Entonces yo podría garantizar la conectividad entre mi grupo on-premise utilizando Windows Azure Connect. Fíjense que eso no tiene nada, o sea, podría no usarse para conectar con Windows Azure, solo para conectar las máquinas on-premise en escenarios heterogéneos. Es bien interesante, es muy, digamos, es una ventaja bien interesante que ya viene con el producto. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que estoy definiendo son un par de roles, el rol A y el rol B, que están desplegados en Windows Azure, y tengo 2 grupos definidos, uno que son mis servidores, que contienen el servidor 1, servidor 2, servidor 3, y otro que son mis laptops, que son el Dev Laptop 1 y Dev Laptop 2. Las políticas de red están definiendo en este caso que el grupo de My Laptops tiene conectividad con el rol B y con el rol A. Pero el grupo de My Servers solo tiene conectividad con el rol A. Eso es lo que yo defino en mis políticas de red. Vamos a empezar a ver cómo se utiliza Windows Azure Connect. Entonces voy a compartir voy a compartir mi desktop. Ok, entonces aquí ya tengo una conexión a una de mis suscripciones en Windows Azure. Recordemos que cuando llegamos al portal de administración, en el portal de administración yo puedo hacer todas las tareas de despliegue de cuentas de servicios, despliegue de cuentas de almacenamiento, despliegue de SQL Azure o configurar los servicios de Connect. ¿Ok? Son las diferentes aspectos que yo puedo manipular y configurar acá directamente en nuestro portal de administración. Vamos a la sección de Connect. Vamos a ir a Connect. Entonces él va a cargar ahí la información que tengo en este momento de configuración de
de Windows Azure Connect. Entonces acá yo tengo estas dos suscripciones, por ejemplo, las tengo asociadas a este Windows Live ID. Y aquí yo puedo entonces empezar a recorrer la configuración que tengo. En esta suscripción, por ejemplo, entonces yo puedo navegar los diferentes grupos y roles existentes, los endpoints que están activos, ¿sí? Y configurar las políticas de red. Entonces fíjense, por ejemplo, en este caso yo tengo on-premise dos máquinas, una que se llama DevWarrior TPC y otra que se llama DevWarrior Home. Fíjense que acá yo tengo básicamente dos grupos, pues un grupo definido. Este que se llama My On-Premise, en ese grupo My On-Premise, solo tengo esta máquina, DevWarrior TPC. Yo puedo editar el grupo y en él entonces yo defino, pues le pongo una descripción y defino cuáles son los endpoints on-premise que yo quiero incluir. Entonces yo tengo disponibles todas las máquinas en las cuales está configurado mi Connect Agent con el Activation Token, ¿cierto? Entonces aquí están, por ejemplo, yo tengo en las dos máquinas, en DevWarrior TPC y en DevWarrior Home, tengo instalado mi Connect Agent. Y yo puedo definir, y acá yo defino a qué roles en Windows Azure él se puede conectar. Ahorita ya eso lo vamos a ver en un momento. Listo, entonces esos son los grupos. Y esta es la máquina DevWarrior Home, la que tenemos, que en este momento no está configurada en ningún grupo. Adicionalmente tenemos un rol de Windows Azure que está configurado para utilizar Windows Azure Connect, ¿sí? En el cual yo le configuré en la configuración del modelo de servicio todo lo necesario para poder utilizar Windows Azure Connect. Entonces vamos a ver aquí en los servicios. Entonces por acá en este servicio está este Cloud Service 5 que tiene en este caso solo tiene un rol que tiene una instancia. Es un web role que tiene una instancia, es muy sencillo. Es un Hello Azure, es muy sencillo y lo tengo en el ambiente de staging, de preproducción. Ok, entonces acá lo podemos ver. Sí, entonces un Hello Azure y ahorita pues vemos alguna funcionalidad integrada con Azure Connect. Ok, entonces, bueno, veamos un poco más de detalles. Por aquí en la mano derecha, en la barra de tareas, tenemos el agente de Windows Azure Connect, el icono del agente de Windows Azure Connect. Le voy a dar clic derecho y voy a abrirlo. Entonces fíjense que lo único que nos presenta es la última fecha en que se actualizó la política de red, ¿sí? Y nos dice que este endpoint no ha sido configurado para conectarse. Si recuerdan, lo que vimos acá en el portal de administración es que simplemente definimos el grupo, pero no le tenemos nada configurado para a dónde se debe conectar. No le hemos dicho a qué roles de Windows Azure se debe conectar. Por otra parte, quiero mostrarles, voy a conectarme aquí a la máquina remota, a la otra máquina, a la DevWarrior Home, que era la otra que no estaba en ningún grupo de Azure Connect. Y vamos a ver el estado de la conexión. Fíjense aquí que el estado de la conexión es conectado, es decir, él está cumpliendo pues la política y definido en un grupo de Windows Azure Connect. Vamos a irnos a DevWarrior Home y en esa máquina, ¿qué pasa?
en esa máquina el icono de Windows Azure Connect nos muestra que no está conectado. ¿Por qué no está conectado? Porque esa máquina no pertenece a ningún grupo. No tiene ninguna política de red configurada. Entonces él no se conecta. ¿Sí? Si nosotros le decimos abrir y le decimos, él cada 5 minutos refresca la política de red, le decimos que la refresque, igual no se conecta porque no está en ningún grupo. Si nosotros, por ejemplo, decimos, voy a editar el grupo y voy a adicionar la máquina de Warrior Home a ese grupo, ahí entonces cambiamos la política. ¿Sí? Ahí hicimos un cambio en la política y entonces al salvarla, está salvando el grupo y cerramos. Fíjense que ahí ya tenemos nuestras dos máquinas de Warrior TPC, de Warrior Home en el mismo grupo. La política cambió. Voy a decirle a la gente que se refresque. Entonces él está refrescando la política y vamos a ver que entonces el agente de Windows Azure Connect va a establecer una conexión con el servicio de relay. Vamos a esperar ahí que establezca la conexión y ya volvemos a esta máquina. Entonces, un momentico. Ok, entonces volvamos por acá. Listo, entonces acá tenemos, fíjense que lo que cambia acá, bueno, acá veo refrescado nuestro cambio en el grupo. Ahora, ¿cómo habilito el rol de Windows Azure para poder utilizar Windows Azure Connect? Entonces, recuerden el valor que les decía, el numerito que les decía que es el Activation Token. Este Activation Token es ese identificador que, pues, que me permite identificar mi suscripción y mi configuración de Windows Azure Connect. Entonces yo tengo que utilizar este token para configurar mis servicios en Windows Azure. Entonces veamos acá un momento. Entonces acá tenemos nuestro servicio de Hello Azure. Yo voy a revisar la configuración y entonces hay una sección que tenemos, recuerden, el nivel de confianza, el número de instancias que tenemos, los endpoints, bueno, todo lo que tenemos para configurar nuestros servicios. Y hay una sección que es el Virtual Network. El Virtual Network es precisamente Windows Azure Connect. Y entonces, si yo quiero configurar Windows Azure Connect, debo colocar acá, debo habilitar este checkbox, activar Windows Azure Connect y pegar mi token de activación que obtuve en el portal de Windows Azure. ¿Sí? El que veíamos acá. Es ese mismo valor. Ese fue el que yo coloqué ahí y lo puse disponible para mi rol de Windows Azure. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se ve esto? En la configuración, cuando yo habilito esta conexión, la utilización de Windows Azure Connect, él crea una serie de parámetros de configuración. Una serie de parámetros de configuración que tienen que ver con Windows Azure Connect. Estos, fíjense que son los plugins, es el plugin de Connect. Entonces, el token de activación, la rata de refresco, los parámetros de diagnóstico y por acá, por ejemplo, tenemos unos parámetros que tienen que ver con la configuración de dominio. Cuando yo quiero conectar mi rol de Windows Azure Connect con un dominio on-premise, entonces ahí yo tengo que definir estos parámetros. ¿Ok? Listo, entonces una vez acá pues no voy a conectarme a un dominio, simplemente voy a establecer la conexión entre mis máquinas on-premise y mi rol de Windows Azure. Entonces, pues bueno, yo ya tengo desplegado este
este servicio allá en Windows Azure. Acá lo tengo desplegado, está corriendo, está ejecutando, ya lo vimos correr. Entonces lo que voy a hacer en Connect es configurar una regla para que estos endpoints se conecten con un grupo, con el grupo que tengo, el grupo My On-Premise. Recuerden, miremos de nuevo, el My On-Premise es donde tengo esas dos máquinas configuradas. Entonces voy a configurarlo, voy a adicionarle My On-Premise Local y voy a salvar. Entonces, al salvar, él está actualizando las conexiones de los roles de Windows Azure y ahora entonces fíjense cómo queda configurado esto. Que el rol, la instancia, en este caso solo tengo una instancia, se va a conectar al grupo My On-Premise y en el grupo My On-Premise va a haber una conexión rol Hello Azure. ¿Sí? Veamos, vamos a poner a a ver. Ahí está, listo. Ahora sí, fíjense que ahora, como yo ya definí una conexión entre mis máquinas on-premise y mi rol de Windows Azure, ahí ya estableció la conexión y entonces tenemos un canal de comunicación de comunicación IPsec, vía VPN, tunneling a través de mi router, de mi firewall, a el servicio que tengo hospedado en Windows Azure. ¿Ok? Entonces voy a volver acá a mi otra máquina. Ok, aquí estoy de nuevo. Y entonces, listo. Y entonces, por ejemplo, vamos a decirle, vamos a que nos refresque esta información. Ok. ¿Por qué no veo acá la...? Ah, bueno. Entonces, recuerden que como yo cambié la configuración de política de red del servicio, del rol que tengo desplegado, entonces él tiene que hacer un redespliegue. Y en este momento ya subió, ya está subiendo, fíjense, él estuvo actualizando el servicio, el rol, y lo estaba iniciando, y acá ya en este momento ya aparece cuál es la instancia que yo conecté. Si yo cambiara, por ejemplo, el número de instancias de este servicio, seguramente entonces esto tendría que reiniciarse para poder establecer esa conexión entre las diferentes máquinas hacia entre las diferentes instancias de los roles a mis máquinas on-premise. ¿Ok? Ahí está, todavía está iniciando. Bueno, todavía no está disponible. Bueno, continúo. Y ahorita volvemos mientras se actualiza esa configuración. Ok. Entonces, en lo que acabamos de ver, eh, están por debajo muchos elementos técnicos interesantes.
¿sí? La conectividad que se hace es a nivel de IP, utiliza IPsec. ¿Y qué pasa? Que la máquina en cada opción con Windows Azure, utilizando direcciones IP versión 6, ¿sí? No modifica la configuración de redes que yo tenga previamente. Él solamente adiciona, en realidad, adiciona un nuevo adaptador y adiciona una nueva configuración de red. Y pues cuando yo descargué ese agente de Windows Azure Connect, él también incluyó en esa descarga unos certificados digitales para poder establecer la conexión vía IPsec. ¿Ok? Y toda esa configuración de los certificados se hace durante el proceso de instalación de el Windows Azure Connect. Como yo sé a qué suscripción me estoy conectando con Windows Azure, con el agente de Windows Azure Connect, él también tiene toda la información de cuáles son las máquinas que están disponibles allá, cuáles son las máquinas on-premise que están disponibles para esa conexión, y entonces él es capaz de resolver todos los nombres sin ni siquiera, pues en este caso, por ejemplo, como son máquinas que no están en un dominio, que no están utilizando un DNS para la resolución de los nombres, él puede resolver esos nombres directamente sin necesidad del DNS. Si yo tuviera un DNS, si fuera un directorio corporativo, una red corporativa, seguramente pues tendría un DNS y yo puedo utilizar esa configuración de DNS para que los roles de Windows Azure resuelvan los nombres de mis máquinas on-premise. Entonces, para poderme conectar, ¿cuándo yo requeriría, por ejemplo, utilizar Windows Azure Connect para conectarme a dominios corporativos, un directorio activo on-premise? Por ejemplo, cuando las aplicaciones, los procesos que yo hospedo en los roles de Windows Azure requieren integrarse con el directorio activo, requieren autenticarse con una identidad de mi dominio. Cuando yo quiero utilizar autenticación integrada en la conexión de mis aplicaciones en Windows Azure con servidores SQL Server on-premise. O también cuando yo requiero, por ejemplo, escenarios en los cuales yo estoy migrando mi aplicación de negocio, mi aplicación de línea de negocio, que es una aplicación propia digamos, de mi compañía, que cuando yo la tenía on-premise utilizaba el directorio activo, utilizaba un dominio para temas de autenticación y autorización, pero la estoy migrando a Windows Azure. En ese caso yo requiero conectividad con mi directorio activo. ¿Cómo se hace? Es muy similar a lo que acabamos de hacer. Yo instalo el agente de Windows Azure Connect y lo debo instalar en los servidores de dominio, en el controlador, en el domain controller, en el DNS, ¿sí? Para que él tenga la conectividad con Windows Azure. Y en el plugin de Connect de los servicios, de los roles que yo instalo, lo que vimos ahí en el config del servicio, ahí yo configuro los parámetros como las credenciales para que sea una al dominio, entonces debe ser un usuario que tiene la capacidad de unir máquinas al dominio. La unidad organizacional a la cual me voy a conectar esa máquina. La lista de usuarios del dominio que tienen que ser configurados como administradores en el rol de Windows Azure, ¿sí? Y defino las políticas de red como lo acabamos de hacer. O sea, defino, por ejemplo, la conectividad entre mi grupo local, mi grupo de servidores locales on-premise, con mis roles de Windows Azure, ¿sí? Entonces, cada vez que yo crea una nueva instancia, cada vez que despliegue ya ese servicio, él automáticamente va a configurar esas identidades y va a conectarse a mi directorio activo, a mi servidor de dominio, sin ningún inconveniente. ¿Cómo evoluciona Windows Azure Connect? Hoy en día es un CTP, es un Community Technology Preview, que pues me permite hacer pues, todo lo que hemos visto. Ahorita estaba todavía desplegando para que hiciéramos una prueba de runtime completo. Y
Se puede instalar en máquinas Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Vista con Service Pack 1 o posteriores y superiores, ¿sí? Por defecto no está disponible directamente en cualquier suscripción. Yo tengo que inscribirme en el programa beta para poderlo utilizar. Y pues digamos que en el plan de evolución de Windows Azure Connect la idea es que pueda utilizar dispositivos que ya están en el mercado que me sirven para la implementación de VPNs, ¿sí? Supongo que habrá compatibilidad con servicios como, no sé, Checkpoint o productos especializados de VPN para que, digamos, yo no requiera instalar elementos adicionales ni configurar mayor cosa adicional a lo que yo ya tengo en mi organización, ¿sí? Entonces, rápidamente volvamos aquí a mi máquina a ver si ya está desplegado. Ya está desplegado de Windows Azure Connect. Fíjense que aquí ya aparece la instancia del rol. Entonces lo que puede ser algo muy sencillo, que es por ejemplo un ping de mi máquina on-premise a mi máquina en Windows Azure. Entonces voy a hacerle ping y el nombre de la instancia es rd 00155d3 1b 1fa. El primero tiene que resolver el nombre. Fíjense que él resolvió a una dirección IPv6. Ay, ¿por qué no me da ping? IPv6, que es la dirección del rol. config/all. Entonces, aquí lo que quiero que veamos es las diferentes dispositivos de red que tengo configurados. Entonces, por acá, fíjense que acá hay un Point-to-Point Protocol Adapter Windows Azure Connect Relay. Entonces, este es nuestro dispositivo virtual al cual se le asignó una dirección IPv6 para conectarse. ¿Sí? Qué raro que no me esté dando ping. Ok, entonces ahí está nuestro dispositivo. Y veamos, por ejemplo, en el caso de la aplicación. La aplicación como tal, yo había hecho por acá una paginita, la cual simplemente hace un query a una base de datos y esa base de datos la tengo hospedada localmente. ¿Sí? Simplemente es un data bind ahí de un grid view. Veamos la configuración. En la configuración de conexiones de red, simplemente yo tengo acá una conexión a una base de datos local en esa máquina de Warrior TPC en la instancia SQL Express. ¿Sí? La base de datos del Spin Toys, y pues yo tengo ahí le puse, como no tengo un dominio configurado, entonces tuve que utilizar autenticación de SQL Server y creé un usuario Windows Azure User para poderme conectar. ¿Sí? Entonces básicamente vamos a ver, vamos a ejecutar la aplicación. Esto es un deploy previo. Vamos a irnos ahí al servicio. Y entonces en esa página, el SQL Query, básicamente lo que va a hacer es una consulta a mi SQL Server on-premise, ¿sí? A mi SQL Service que tengo acá en mi máquina local desde Windows Azure. Ay, me he dado clic. Sí, entonces bueno, hello Azure. Y ahora con este botón lo mando a
la página SQL Query, que es la que realiza esa consulta. Ahí. Fíjense que ahí tuvo un inconveniente tratando de conectarse a mi instancia local. Pero yo no le cambié nada. Bueno, aquí entonces parece que hubo un inconveniente. De pronto omití algún elemento de configuración. No debería, que está el rol. Se conecta a un premise local y el grupo se conecta ya a Hello Azure. Local PC, sí, ahí está bien, parece que está bien. Está la conexión establecida. No, me tocaría revisarlo ya más en detalle. Pero digamos que el punto clave acá es entender, por ejemplo, estos escenarios. Fíjense que lo que hace precisamente en la configuración de Windows Azure Connect es permitirme, ya sea desde máquinas on-premise hacia Windows Azure o de Windows Azure hacia las máquinas on-premise, establecer un canal seguro de comunicación. ¿Ok? Vamos aquí a la presentación. No sé si tengan preguntas relacionadas a lo que hemos visto. Pues si tienen más inquietudes pueden seguir utilizando, o sea, aquí tenemos nuestro panel de preguntas y respuestas, ¿no? Si lo quieren utilizar, ¿no tienen más preguntas? Bueno, pues espero que esta presentación les haya ayudado a entender mucho mejor en lo que es Windows Azure Connect y más que todo entender los escenarios en los cuales es útil Windows Azure. Entonces es supremamente clave entender cuál es la herramienta adecuada para el problema correcto. ¿Sí? Recuerden, pues me pueden contactar a mi correo por Twitter, mi correo rgonzalez@mvps.org o rgonzalez@synergytpc.com o en Twitter rgonvcorta. Muchas gracias por su atención y espero que podamos compartir otro webcast en un futuro cercano.